Bien, pues buenas tardes. Estamos hoy en el empaquetado realizando una nueva entrega de los vídeos y de las charlas y debates que realizamos. En este caso, enmarcadas dentro de las jornadas del 1 de mayo, que organiza Izquierda Unida junto con el empaquetado y junto con la Asociación Cultural AISA. Hoy nos acompañan dos compañeros para tratar el tema de la actualidad de las luchas laborales en la isla de Tenerife, dos personas que están involucradas, cada uno en su sector, y que nos pueden dar una visión de su materia, de su trabajo cotidiano. Por ello nos acompaña Andrés Reyes, secretario de la Junta de Personal del Consejo de Bomberos de la isla de Tenerife, y también nos acompaña Francisco Casimiro, abogado de Comisiones Obreras. Creíamos que era importante que personas que han estado vinculadas a conflictos actuales pues nos transmitieran cuál es su día a día, cómo se encuentra la situación sociolaboral en la isla de Tenerife en los sectores en los que ellos se mueven. Por eso queríamos empezar en primer lugar con Andrés Reyes. Bienvenido. Bien. Muchas gracias, buenas tardes por invitarnos a hablar de este tema tan interesante que son los conflictos laborales. Andrés, queríamos empezar comentando que los bomberos de la isla de Tenerife llevan una larga lucha, han sido siempre un ejemplo de un colectivo muy unido, un colectivo que siempre ha demostrado, ha sido un ejemplo para el resto de sectores, por esa unidad y por ese espíritu de lucha que transmiten hacia la sociedad. Y desde hace tiempo llevan ustedes manteniendo una lucha que no es solo de mejora de las condiciones laborales, sino también una lucha que repercute en la seguridad de la isla de Tenerife y concretamente en la seguridad también del Valle de Güímar donde nos encontramos. Queríamos que nos explicaras un poco qué vínculo hay entre la lucha laboral que mantienen los bomberos de la isla de Tenerife y la seguridad de la isla. Bueno, pues nada, Manuel. Nosotros siempre desde que comenzamos este conflicto, que comenzó a principios de año, en el 12 de enero presentamos el preaviso de huelga, siempre hemos dicho en todas las ocasiones que hemos tenido, que nos hemos podido expresar en los medios de comunicación, pues eso, que no solo es una lucha laboral, sino una lucha social y ciudadana, porque las demandas que estamos solicitando van a repercutir en la seguridad de los ciudadanos. Y en este caso, pues en la de la zona sur de la isla, que está en una situación precaria. Entonces, pues esta situación ya hace 12 años que estaba previsto que se hicieran una serie de infraestructuras en la zona sur de la isla, aquí en el Valle de Güímar, una de ellas, y a principio de año, con la aprobación de los presupuestos del Cabildo, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando nos vimos en el presupuesto que había una partida de 1,2 millones para la construcción de un parque de voluntarios en la zona de La Laguna, que es una zona que está de las más seguras de toda la isla, porque tiene parques profesionales tanto en La Laguna como en Santa Cruz, y que no atendía ni a criterios pues objetivos para ubicar esa infraestructura ahí. Entonces fue cuando ya, con la demanda que tenemos de estos parques en esta zona desde hace tantos años, pues fue cuando saltamos a la palestra y un poco decidimos saltar a la calle. Porque la demanda que ustedes mantienen principalmente es una demanda de convocatoria de plazas, porque eso no solo repercute en la seguridad general de la sociedad tinerfeña, sino en la propia seguridad de los propios bomberos a la hora de hacer su labor. Exacto. Ya desde hace unos años, con el decreto de estabilidad presupuestaria de Rajoy de 2012, pues las jubilaciones que se han venido dando en el cuerpo pues no se han podido reponer y la edad media, tanto la edad media de la plantilla como el número de la plantilla se ha ido viendo reducida de una manera escandalosa. Entonces, a estas alturas de la película tenemos un déficit muy importante
de efectivos para cubrir las guardias diarias que hay, y después tenemos pues un déficit de infraestructuras que implicarían más personal todavía. Entonces, pues, sí, principalmente va enfocada al tema del personal. Mira, ¿y nos podrías comentar la situación de los parques de bomberos en el resto de la isla? ¿Dónde está cubierta y cómo está la situación del Valle Güímar? Sí, bueno, mira, para resumirte así rápido, en el área metropolitana está cubierto por el Parque de Santa Cruz y el Parque de la Laguna. El Parque de Santa Cruz actualmente es el parque que acude a un servicio que se da en esta zona. Venimos desde Santa Cruz, pues imagínese usted lo que tardamos en llegar. Por ejemplo, aquí arriba, Arafo, si es un incendio en vivienda, tardamos más de 25 minutos seguro. Y eso en un incendio en vivienda es un tiempo de respuesta inconcebible, vamos, no se puede, no es un tiempo de respuesta seguro. Y estos dos parques son los que cubren, como te digo, el área metropolitana. Santa Cruz llega hasta aquí, hasta los túneles de Güímar. Después hay un parque en la Orotava que cubre la zona norte, y otro en Icó que cubre lo que sería Icó y la Isla Baja. Y en la zona sur tenemos un solo parque que está en el polígono de las Chafiras. Este parque cubre desde Fania, desde los túneles de Güímar, hasta Santiago del Teide. Entonces el área que cubre este parque es inmensa. Son 11 municipios, 400.000 habitantes, y somos 10 bomberos para cubrir esta extensión. Aparte de que estamos mal ubicados porque la extensión que cubre es muy grande, tenemos poco personal. Ahora mismo en la isla se necesitarían un parque en la zona del Valle de Güímar, otro parque en la zona de Aronadeje y otro parque en la zona de Guía y Sora, para dar una respuesta aceptable a la isla. Yo destacaría de lo que comenta el compañero, que a veces la defensa de las condiciones laborales va íntimamente ligada a la defensa del servicio público y de que hay un servicio público de calidad que se presta a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que la importancia de que tú estés hoy aquí es precisamente para que explicaras esta parte que acabas de comentar, de que la demanda que ustedes plantean, esas demandas laborales, va íntimamente ligada con un mejor servicio público, y un mejor servicio público se beneficia la ciudadanía, ¿no? Ustedes han explicado en algunas ocasiones, que he tenido oportunidad de hablar con los compañeros tuyos de la Junta, que ustedes no plantean un tema de confrontación entre bomberos profesionales y bomberos voluntarios, sino que cada uno tiene que estar dentro de sus cometidos, de acuerdo a la normativa vigente, y que lo que sí han criticado, yo creo que con razón, es que la inversión pública vaya solo a uno de los sectores y no al otro, como tú antes explicaste. Exacto. Nosotros siempre, y en este conflicto más, porque saltó a raíz de una inversión para voluntarios, pues siempre hemos querido dejar claro que nosotros respetamos la figura del voluntario y valoramos la aportación que hacen a la sociedad mediante la labor que hacen. Pero sí es cierto que los políticos o la clase política suelen aprovechar la iniciativa voluntaria que tienen ellos para sustituir, en algunos casos, pues como sucede con nosotros, para sustituirnos y aprovechar la mano de obra de ellos, que es barata, y sin ninguna regulación para sustituirnos. Entonces, pues siempre hemos querido dejar claro que no tenemos no vamos en contra de ellos, sino de que se les regule conforme a la ley y se les dé el uso que debería de dárseles, ¿no? Cada uno en su ámbito o competencia. Exacto. Mira, y por último, yo lo que quería también que explicaras un poco, sobre todo para otros sectores, cómo consiguen ustedes esa capacidad de movilización, de que un sector tan amplio de los empleados, de los bomberos, sean conscientes de la problemática. Con cualquier bombero que hable
conoce los problemas, conoce cuáles son sus demandas y además está involucrado, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Asambleas periódicas? ¿Cómo consiguen ustedes movilizar a todo ese personal? Porque cada vez que hace una movilización de bomberos, cada vez que salen en los medios de comunicación, se ve que hay un trabajo previo porque salen todos, ¿no? Sí, la verdad que somos un colectivo en el que somos bastante activos en ese sentido. Y bueno, pues la verdad que la clave de esto, Manuel, yo creo que viene un poco también por la dejadez de nuestros dirigentes en estos últimos años y el estado en el que hemos llegado de abandono y de precariedad en el servicio. Entonces, a la mínima que ha habido un movimiento de protesta, pues que el colectivo no le ha quedado pues otra vía que salir y protestar. Entonces, pues un poco yo pienso que la responsabilidad es más de tener éxito en este sentido, es más de la administración que de la buena labor nuestra. Así que, bueno, pues habrá que felicitarlos a ellos. Bien. Bueno, con independencia que luego volvemos a algunos de los temas que hemos tratado, queríamos ahora pues presentar y hablar con Francisco, ¿no? Francisco es, además de viejo amigo y compañero de facultad, lleva más de 17 años como abogado laboralista. Él actualmente lleva desde hace muchos años, es abogado laboralista del Sindicato de Comisiones Obreras. Yo soy testigo muchas veces de cuando voy a esa séptima planta, pues ellos tienen ahí pues una demanda de asesoramiento pues brutal, a la que dan un servicio fenomenal, pero con una escasez de medios pues brutal, ¿no? Francisco, contigo queríamos comentar, por tu contacto con el conflicto laboral, con el mundo judicial, ¿cómo has visto tú la aplicación de la reforma laboral en el día a día, en materia de despidos? Vemos que es una materia que cada vez está más en aumento. Eso que se dice que la reforma laboral no ha dejado huella, tú nos venías comentando de que sí, que se ha dejado huella, ¿no? Sí. No es que haya dejado huella. La reforma laboral entiendo que ha quemado todos los puentes para poder volver a retornar a una sociedad moderna, una sociedad de consumo como conocíamos hasta hace al menos 10 años o 12 años. La reforma laboral, yo apunté el decreto ley 3/2012 de 10 de febrero, o la famosa fórmula habitual popular en la calle de los recortes de Rajoy. La reforma laboral yo podría resumirlo brevemente y de manera escueta en 4 apartados. Lo primero, más que reforma, porque yo entiendo que una reforma, siempre lo he dicho, es para mejorar, para cambiar. Tenemos algo y queremos introducir cambios para ser más fuertes, ser mejores, ser más competitivos, más modernos. La reforma laboral lo que ha hecho ha sido abaratar el despido y facilitar las condiciones de regulación por parte de los empresarios y, por tanto, dejar a los trabajadores a los pies de los caballos. En la reforma laboral tiene cuatro grandes aspectos que quiero destacar. En primer lugar, el despido más barato, con menos requisitos y que como norma general el despido es procedente. Como norma general el despido es procedente. Luego habrá que, a través del control judicial, a través de una demanda, tratar de que el magistrado o la magistrada decida que ese despido ha sido injusto, por tanto improcedente. Pero como norma general ha facilitado los requisitos para que sea más barato y que sea como norma general procedente. En segundo lugar, la normativa de la reforma laboral facilita al empresario para cambiar las jornadas, salarios, funciones, turnos, en definitiva, modificar con extrema facilidad las condiciones laborales. En tercer lugar, yo destacaría el contrato de emprendedores, que es una fórmula que lo que permite es no solamente ya que el despido sea más barato, sino que sea totalmente barato, sea gratuito, porque establece un periodo de prueba de 1 año. Pero de prueba, como sabemos, el empresario es libre de comunicarle al trabajador que no cuenta con sus servicios porque no ha superado ese periodo de prueba, a cambio de no pagarle nada. El trabajador saldrá de la empresa, como vemos en las películas americanas. Cogerá una caja, recogerá la foto de su familia, sus objetos personales, y se va de allí tras 11 meses y 29 días o 1 año trabajando en la empresa sin derecho alguno.
Que esto me gustaría luego enlazarlo con el despido objetivo, que ya comentaremos. El despido objetivo, en mi opinión personal, la de muchos compañeros, y creo que es una que no hay vuelta de hoja, lo que ha significado es, vamos a coger a un señor, como dicen algunos, a los burros viejos de las empresas, a ponerlos en la calle en vez de a 45 días, a 20 días por año, ¿vale? Y luego contratamos a su hijo, contratamos a alguien de la generación de sus hijos, y durante un año con contrato de emprendedores lo ponemos gratis. Es decir, que podría darse la situación que en una misma familia el padre sea despedido a 20 días en vez de a 45 y su hijo sea contratado con contratos de emprendedores y sea puesto en la calle con un coste cero. Podría darse esa situación paradójica. Y en cuarto lugar, destacar también y que el despido objetivo no solamente con la reforma laboral es para la empresa privada, sino que también alcanza a la empresa pública. No a los funcionarios de carrera, que esto pues, están garantizados evidentemente, pero sí al personal laboral y con la misma vara de medir. La empresa, luego contaré cuáles son los requisitos para proceder a un despido objetivo en la empresa privada, y en la administración pública exactamente igual. Es decir, con que la administración alegue que ha tenido una insuficiencia presupuestaria durante 9 meses, que el dinero no le llega, que no tiene dinero, pues podrá proceder a despedir de manera objetiva, también a razón de 20 días por año, con el tope de una anualidad, de 12 mensualidades. Es decir, se da la situación de que un señor que puede llevar trabajando en una misión pública, ya sea bombero, sea auxiliar administrativo, sea técnico de cualquier ayuntamiento, cabildo, comunidad autónoma, pues que ya lleve 20 años, el tiempo que sea, se le podrá alegar por una insuficiencia presupuestaria que sean los requisitos para un despido objetivo y ponerlo en la calle. Paradójicamente, lo de la administración pública, y entro en esto para luego ya, por un lado, aquellos ayuntamientos, que no son pocos, no voy a nombrarlos por una cuestión de secreto profesional y porque no es cuestión de airearlo, pero muchos ayuntamientos, muy pocos escapan a la utilización de este tipo de prácticas. Sin embargo, no han dejado de contratar asesores a dedo, y no asesores para el presidente del gobierno, no asesores para el consejero de Economía, no. Asesores para un concejal de fiestas, para un concejal de deportes, para lo digo con el debido respeto, pero para magistratura, para desempeño de funciones, que se lo digo de una manera clara. Si usted no tiene la capacidad para organizar una fiesta de un pueblo, o organizar una luchada, o un partido de fútbol, o en definitiva el deporte del municipio, si usted no tiene esa capacidad por sí mismo y necesita de un asesor, usted no debería estar en política. Y esto es el pan de cada día, lo vemos en los ayuntamientos, tú eres trabajador de un ayuntamiento, funcionario de un ayuntamiento, y sabes que esto es así. Que llegas a unos ayuntamientos donde a lo mejor hay 17 concejales o 14 concejales, un equipo de gobierno, más que ministros en el gobierno de la nación, y estos concejales todos tienen un asesor o alguien de confianza designado a dedo para hacer no se sabe qué. Y los sueldos precisamente no son escasos, son sueldos que todos pasan de los 2.000, 2.500 euros mensuales. Dicho esto, los 4 grandes aspectos de la reforma, Manuel, no sé si quieres preguntar o sigo incidiendo en el... Sí, no, yo quería comentarte que en lo que acabas de decir, una de las cuestiones que parece importante es la prueba, ¿no? La empresa tendrá que acreditar, tanto sea una empresa del sector privado como una empresa del sector público, tendrá que acreditar ese tipo de situación de desfase en los balances y en las cuentas, ¿no? Yo creo que ahí también es importante la capacidad que tienen las organizaciones sindicales, los órganos de representación unitarios, los sindicatos en esas empresas, pues para hacer esa labor de fiscalización de esas cuentas, de esos presupuestos, para que luego no se utilicen argumentos que no se corresponden con la realidad, ¿no? Sí. No sé si te aportan esas pruebas. Sí. A esa pregunta, primero decir también, la reforma laboral, anteriormente les pido, por causas objetivas, económicas, administrativas y de producción, ha existido siempre. ¿Qué pasa con la reforma laboral actual? Anteriormente, para proceder a un despido objetivo, la empresa tenía que probarlo, tenía que aprobar, acreditar, y eran pérdidas económicas. Esa palabra de pérdida se ha sustituido en la reforma por la de disminución de beneficios, disminución de ingresos. Incluso se habla de pérdida futura. Es decir, es importante, porque no es lo mismo acreditar, constatar pérdidas, que además cuando el trabajador impugna ese despido, presenta la demanda, como coloquialmente decimos, el trabajador demanda y va al juzgado, el juez allí, que es el que decide, que es el que valora la situación, el juez dirá si ese despido es procedente o no procedente en función de que, en este caso, la parte demandada, la empresa acredite
demuestre que efectivamente ha tenido pérdidas en los 3 últimos ejercicios fiscales, ¿no? Actualmente no, actualmente la carga de la prueba se invierte, no es la empresa quien tiene que acreditarlo, sino es el trabajador el que tiene que contrarrestar lo que la empresa ha dicho, que es una cuestión de fe, una cuestión casi religiosa, donde digo, mire, yo he tenido los últimos 9 meses o 3 trimestres consecutivos, según se quiera ver, o 3 trimestres consecutivos inmediatos o 9 meses anteriores al despido, he tenido una disminución de beneficios. No lo mismo pérdida que disminución de beneficios, no es lo mismo. Y fíjense, si la definición no es caprichosa, no es casual, sino es interesada, porque las pérdidas es una cuestión objetiva y de hecho cuando las tienen no tardan en probarlas y acreditarlas. Pero la disminución de beneficios es algo más subjetivo, más que entramos en el campo de la valoración. Y lo que tú me preguntabas sobre si los sindicatos, las organizaciones sindicales deberían contar con medios, a mí me parece que es fundamental. Es fundamental que los tenemos, pero deberíamos tener más y con más capacidad de trabajo porque es abrumadora, tú lo sabes, la cantidad de despidos que se producen por esta causa. Contar con medios, incluso no estaría de más que los juzgados, igual que hay peritos para valorar una incapacidad o una cuestión de enfermedad, hubiera peritos que el juzgado designara ante la incapacidad económica de muchas veces de los trabajadores, muchas veces no, siempre, de pagar de su bolsillo, si su sindicato, si está afiliado y no cuenta con esos medios, de que el juzgado facilite un perito independiente que haga un peritaje, una valoración económica de la empresa. Porque lo que yo decía es que las pérdidas, cuando hay pérdidas, se prueban. No es difícil de demostrar, pero cuando se alega que ha disminuido o ha habido una caída, lo que dice la jurisprudencia, una caída de la venta o una caída de los ingresos, eso se presta a una gran operación de maquillaje además a brocha, ¿no? A brocha y con pintura, para decir, oye, mira, esto es lo que es. Y entonces, bueno, pues sí, la pregunta que tú me haces, medios, son muy pocos los medios con los que cuentan los trabajadores. Fíjate que no todos los trabajadores están afiliados. La afiliación en España está en torno al 7 o 8%, es muy poca, ¿no? Hablamos si lo comparamos con los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Noruega, que están en torno a un 90 y tanto %, incluso Alemania, ¿no? Que Alemania, siempre lo pongo uso de ejemplo en muchas cuestiones, en el día a día de los juzgados, pero por ejemplo, en Alemania la afiliación, oiga, usted es casi obligatorio, usted se afilia al sindicato que usted quiera, pero esté afiliado, para defender su derecho. Decía otro día un compañero que igual que nadie se pone a conducirse en un seguro, pues nadie debería ponerse a trabajar sin tener el respaldo, el apoyo y la implicación de un sindicato, ¿no? Es fundamental. Un sindicato de clase. Mira, esto te voy a poner un ejemplo del derecho alemán que casi decimos a diario a los compañeros de los juzgados. En Alemania, el único recibo válido de finiquito es la transferencia del dinero a la cuenta del trabajador. Si un señor llega a un juzgado, como llega aquí muchas veces, que da vergüenza, ¿no? Que dicen, bueno, resulta ser que la nómina de 800 euros se la pagan en la cuenta, pero cuando le liquidan los 6 o 7.000 euros se los pagaron en mano. Y luego además vienen acompañados del esclavo de turno que viene a decir lo que le dijeron que tiene que decir, porque si no lo dice, mañana, como digo yo, muchas veces al juez, señoría, que si no dice esto, para que no tenga en cuenta el testimonio, porque mañana va a estar sentado donde mismo el compañero, el que yo defiendo hoy. El señor se le ocurre decir que no, y una vez se dio un caso, entonces, en España vale incluso la prueba testifical, si un señor dice que sí, yo vi cómo le entregaron en mano el dinero, o la firma del señor en el finiquito, que lo que no está en el papel no está en el mundo, ves que a veces el finiquito, pues, oiga, pone las cantidades, pero a veces salvas ese carácter liberatorio porque no aparece la indignación. Oiga, no está aquí, pues no se la paga. Pero a veces vienen incluso con todo el concepto firmado, y digo, bueno, y este dinero no está en la contabilidad de la empresa, le pides la contabilidad y no aparece reflejada en la contabilidad de la empresa. El trabajador se lo dio en mano, vale. 2 testigos que dicen que sí, que se lo dio en mano. Bueno, bien, esto en Alemania no pasa, porque en Alemania, si se diera esta situación, lo que el juez diría es, usted se lo pagó en mano, sí, va, y ustedes lo vieron, perfecto, pues se lo va a pagar 2 veces, porque como no está transferido a la cuenta del señor, se lo va a pagar 2 veces. Y son pequeños cambios, que eso sí que podrían introducirse en una reforma. Por ejemplo, carácter liberatorio de un finiquito, cuando está sellado y firmado el convenio de construcción en Tenerife, no es liberatorio salvo que el convenio esté firmado y sellado por la Dirección General de Trabajo. ¿Qué supone esto? Supone una garantía para el trabajador de qué va a cobrar ese finiquito.
porque hay que ir ahí con la documentación de que lo ha cobrado, la transferencia, etcétera, etcétera. Esto habría que extenderlo a todos los sectores, a todos los convenios, pero incluso meterlo por ley. Son pequeñas garantías. O sea, digo, se hacen reformas, pero se hacen reformas, no son reformas, son simplemente regulaciones o cambios de normativa interesados para hacer más rico al más rico, más pobre al más pobre, para dificultar las condiciones de acceso al mercado laboral y para implantar condiciones de trabajo típicas, por desgracia, de los años 50 y 60, donde hoy día hay mucha gente que ya está empezando a compatibilizar dos trabajos para llegar a fin de mes. Y hay un dato que dio hace una semana, para disgusto del Gobierno de Canarias, el comisionado para la pobreza en Canarias, Santiago Rodríguez creo que se llama, corríjame si me equivoco, se puede buscar por ahí por Google, el comisionado para la pobreza del Gobierno de Canarias. Dio un dato que, digo, causó un disgusto en el seno del Gobierno, porque este señor dijo un dato, que es que en Canarias los pobres triplican al número de parados. Y ojo a este dato porque hay que reflexionar sobre esto. O sea, hay el triple de pobres que de parados. Es decir, se supone que los parados tienen una prestación por desempleo, un subsidio, muchos de ellos. Es cierto que te la recortan al 50%, que luego máximo 2 años, que luego un subsidio, sin descarga familiar, etcétera. Bueno, pero que haya el triple de pobres, personas que están en el umbral de la pobreza, que no tienen recursos, que no tienen ingresos, que en una unidad familiar de 4 o 5 miembros no entran a fin de mes nada prácticamente, que están viviendo pues, de la caridad, y que aquí lo que hemos dicho mucho, que no ha habido una revolución, no ha habido un asalto a las calles por la solidaridad de las personas. Porque claro, sales del entorno confortable del centro de las ciudades, Laguna Santa Cruz, de muchos funcionarios, profesional liberal, personal, y te vas a los barrios y comienzas a ver la pobreza, y eso es consecuencia de esta reforma laboral que ha dejado a la gente a los pies de los caballos. Bajada de salarios, despidos más baratos. Los despidos no han servido, como se alegaba, para contratar. Se sigue diciendo por la patronal que el motivo que en España no se contrate es que el despido es muy caro. Oiga, pues mire, le han puesto una herramienta contra la voluntad de los sindicatos, contra la voluntad de las organizaciones políticas de izquierda, se ha impuesto una reforma laboral. Y eso no ha servido para contratar, ha servido para que despidan más barato, para que usted, cuando antes de pedir un trabajador, por el mismo precio, despide a 2 y pico, porque antes pagaba 45 y ahora paga 20 días. ¿Vale? Y si el despido es improcedente, paga a 33. Y esto viene de viejo, porque igual que el contrato de emprendedores que antes destaqué y di 2 notas, que a grandes rasgos es eso, o sea, se habla que en empresas de menos de 50 trabajadores, personas jóvenes, de menos de 30 años, se les pueda contratar con este tipo de modalidad contractual, pero claro, con un periodo de prueba de 1 año. Vamos a ver, las empresas lo hacen indefinido, fíjense la contradicción, te hacemos indefinido, me beneficio de una subvención de 3.000 euros, una bonificación a las cuotas de la seguridad social, pero al año te despido de manera gratis. Recuerda la reforma de Aznar del 2002, que se inventó un contrato que lo llamaba para el fomento de la contratación indefinida. Y que decía Aznar en aquel momento, como era muy descarado en aquella época, cuando España iba bien de hacer estas cosas y poner un despido barato o gratis, pues Aznar dijo, mire, vamos a coger el despido improcedente, en vez de 45 días, lo pagamos a 33 días en este tipo de contrato, pero mire, este contrato va a servir para contratar, y decía, empezaba a enumerar, parados mayores de 45 años, parados de larga duración, que tengan más de 50, no sé cuánto, tal. Mujeres mayores de 45 años, tal. Jóvenes que lleven en el desempleo, jóvenes entre 29 y no sé cuánto. Bueno, ponía prácticamente a todo el mundo. Y por si quedaba alguien fuera de esto, decía, parados que lleven al menos 6 meses en el desempleo, con lo cual cabían todos. Y en esos casos te contrataban, te hacían indefinido, pero con la libertad de que te despedían a 33 días. Ya barataron el despido a 12. Y ahora lo bajaron a 20. Bueno, no sé. Yo quería también, para ir terminando, comentarte 2 cuestiones. Sí. Una es lo que la gente percibe en el sector hotelero. Estamos viviendo una etapa en donde el número de turismo no para de crecer, y eso es bueno, genera economía. El sector hotelero tiene unas tasas de ocupación pues altísimas, si no está en el 100%, pues rondándola. Y sin embargo, cuando hablamos con los trabajadores de ese mismo sector, cuando hablamos con las camareras de piso, cuando hablamos con personal de mantenimiento, cuando hablamos con mucha gente directamente vinculada
al sector hotelero, pues lo que nos comentan es que las condiciones laborales, a pesar de que se han incrementado los beneficios de forma exponencial, sin embargo, esos beneficios no están siendo repartidos, no se está viendo en la sociedad, no está viendo una mejor educación en Canarias, no está viendo una mejor sanidad en Canarias, pero tampoco está viendo mejores condiciones laborales para aquellos que están directamente vinculados al sector hotelero y directamente favoreciendo que se genere, que esos hoteles funcionen, que esos hoteles vayan bien. Ni siquiera los que están más directamente relacionados se están beneficiando de la actual época de bonanza, ¿no? Sí, eso solamente hay que pararse a observar o preguntar a la gente del sector. Es verdad, en Canarias ahora mismo el sector de la hostelería está con una ocupación del 100%. La planta hotelera es diversa en cuanto a servicios y en cuanto a precios. Y sin embargo, desde lo más barato a lo más caro, desde hospedajes de 30 euros a hospedajes de 400 euros la noche, está todo lleno, está al 100%. Eso no ha repercutido, sino al contrario. Lo mismo, cuando me preguntaba antes también si se ha aplicado la reforma a la hostelería. Menos que en otros sectores, pero también se ha aplicado con anterioridad, aprovechando la época de crisis. El tema es que los trabajadores que han salido del sector hotelero no han sido reemplazados por otros cuando ha llegado la época de bonanza. Y al contrario, muy al contrario, lo que se ha hecho ha sido a los que están cargarlos con más trabajo. Saben la polémica que existe con las camareras de piso, que se puede resumir básicamente en una cuestión. Las señoras que vienen haciendo este trabajo, un sector que está prácticamente, son mujeres las que trabajan, un sector en su inmensa mayoría, por no decir la totalidad, pues las señoras que venían haciendo a lo mejor 16, 17 camas o habitaciones, vamos, ahora hacen 25, hacen 26 por el mismo precio. Por el mismo precio. Es una demanda, bueno, luego lo niegan, ¿no? Porque luego oyes hablando tanto a la administración como oyes hablando a la patronal y niegan la evidencia. Yo invito a cualquiera que vaya a un hotel y observe lo que está pasando. Cada camarera de piso que han sido siempre víctimas de los abusos de la patronal con consentimiento de la administración. Porque no recuerdo la fecha, pero sí, no fue hace muchos años, donde la administración, en el caso del gobierno canario, subvencionó a los hoteles para que pusieran camas elevadoras, camas para evitar riesgos físicos de lumbares y demás. Y ese dinero, en su gran parte, no se destinó a eso, sino se destinó a otras cosas. Se destinó a otra cosa y fue denunciado. Y hoy día, pues vemos que tú vas a un hotel y eso de los turnos de trabajo se acabó. El mismo señor que te pone el desayuno, te pone el almuerzo y te pone la cena. Claro, hay gente que no le quedó más remedio que aceptarlo en un momento determinado. Pero es que ahora mismo la gente que, por ejemplo, que trabaja en el sur y se desplaza a Santa Cruz, o de aquí, o de Arafo, o de Guímar, o de la zona de aquí, pues están tirados en la calle durante un par de horas, ¿no? Hacen el servicio y se quedan parados allí, porque eso no va a ser trabajo efectivo, no se lo van a pagar, salen y vuelven a entrar para el turno de la tarde-noche, para la cena a partir de las 6, ¿no? Y turnos partidos, mismos salarios, mismas condiciones, mismas condiciones en cuanto a funciones, pero más trabajo, más carga de trabajo, más responsabilidad. Y incluso hemos visto como el convenio colectivo de hostelería se han desvinculado ciertos derechos económicos de trabajadores, como el periodo de vinculación en la isla de La Palma, en La Gomera, en el norte de Tenerife, alegando que eran zonas de menos ocupación, de menos fortaleza económica, ¿no? en el periodo de crisis. Actualmente, todas las islas, todas las comarcas de esta isla, norte y sur, están a un alto nivel de ocupación y, sin embargo, los beneficios no repercuten en los trabajadores, repercuten en los dueños, en la patronal, que evidentemente el dinero tampoco se queda en Canarias. Estamos hablando de una planta hotelera que en su mayoría tiene su sede en Cataluña o Baleares, o en definitiva en Península, fuera de Canarias. Y pues tenemos yo entiendo que debería haber por parte de la administración una activación de políticas para que, de política activa de empleo, para que ese aumento de beneficios, esa repercusión económica favorable se traslade a un mayor nivel de contratación. Muy bien, pues para ir ya terminando, ahora luego tendremos un turno cada uno para que pueda comentar lo que
lo que considere. Me faltó antes preguntarle al compañero Andrés sobre las posibilidades de que Weimar tenga su propio parque, te lo dejo para el final. Y también me gustaría que por último, pues Francisco también nos comentara si en su experiencia como abogado laboralista también se está encontrando esa nueva figura que ha potenciado la reforma laboral, que es el tema de los descuelgues de los convenios, las pequeñas empresas y demás. No sin antes, nosotros queríamos también agradecer en primer lugar a todo el medio técnico que pone el Empaquetado Televisión para que esto se pueda retransmitir, por un lado en directo a través del canal, a través de Facebook del Empaquetado, a AISA, Asociación Sociocultural del municipio de Arafo, que también colabora en que esto pueda verse en directo y luego verse en los canales de YouTube, y también a Izquierda Unida, que ha coordinado a todos estos colectivos y a los ponentes para que pudieran estar hoy aquí y para que todos pudieran conocer dos realidades. Por un lado, la realidad de un colectivo, el colectivo de los bomberos, que es un colectivo, como he dicho antes, que ha vinculado su lucha laboral, su lucha social a la defensa del servicio público. Y, por otro lado, conocer también desde la perspectiva de un bregador, de un luchador en la sede judicial, en la defensa de los intereses de los trabajadores, que da una visión distinta de la reforma laboral, que nos da una visión que no sale en los grandes medios de comunicación, pero que nos demuestra con ejemplos y con casos para qué está sirviendo esta reforma laboral impuesta por la mayoría del PP, y sobre todo para que luego la ciudadanía conozca a través de estos medios alternativos pues otra realidad que está ahí, que está presente, y que por lo tanto la gente conozca cuáles son las políticas neoliberales que están apoyando el desmantelamiento de los servicios públicos y cómo afecta esto a servicios esenciales, servicios básicos como puede ser de los bomberos, cómo estas políticas impulsadas desde el Gobierno de la Nación con apoyos explícitos y en otros casos con omisiones que también colaboran en que esté este gobierno favoreciendo estas políticas y favoreciendo también reformas laborales que ya hemos visto cómo está afectando en Canarias a sectores como el del turismo. Yo quiero dar un último turno a Andrés y luego a Francisco. Bueno, pues nada, Manuel, para finalizar, pues comentar que hemos llegado a un principio de acuerdo entre el Comité de Huelga y la Administración y el Consorcio de Bomberos, y en principio, este principio de acuerdo mañana lo someteremos, tenemos una asamblea de trabajadores, lo someteremos, explicaremos y expondremos a los compañeros el acuerdo alcanzado, en qué términos está redactado, y procederemos a votarlo. No sé si mañana, ya los compañeros decidirán si se vota mañana o se da un tiempo prudencial para que la gente lo pueda estudiar y analizarlo más en profundidad y votarlo con más calma. Pero sí podemos adelantar, Manuel, que a lo largo del próximo año, esto son buenas noticias para el Valle de Weimar, para la zona del Valle de Weimar, el próximo año habrá un parque provisional de bomberos en la zona del valle. Se están buscando naves en el polígono para adecuarla y que haya una dotación de bomberos permanente, profesional, que atienda a las demandas del Valle de Weimar. Y en este mismo acuerdo viene reflejado que antes de 5 años estará el parque definitivo, el parque que atenderá los servicios de esta zona. De cualquier forma, esto es un principio de acuerdo, tenemos que votarlo y tiene después que pasar varios filtros, la Administración lo tiene que llevar a varios filtros que lo tienen que analizar y o sea que todavía quedan una serie de pasos para que sea un hecho. Pero bueno, ahí reflejado está y vamos a ver si hay suerte, se aprueba y se saca para adelante y se ejecuta, vamos. Muy bien, pues eso es un ejemplo pues eso, de cómo un colectivo organizado y en lucha pues es capaz de conseguir pues acuerdos. Francisco. Bueno, me preguntaba sobre el descuelgue salarial. Lo mismo, con la reforma laboral también, la negociación colectiva ha sido una de las grandes perjudicadas,
Y evidentemente eso es mucho más fácil proceder al descuelgue salarial. En primer lugar, con la reforma laboral prevalece el convenio de empresa sobre el convenio de sector. Y el tema del descuelgue salarial pues también tiene una mayor facilidad. En primer lugar, acuerdo entre empresarios y trabajadores, y si no se consigue, pues esto ya pasaría a la Comisión Consultiva Nacional de Convenio Colectivo, fue integrada por sindicatos, patronal y administración, con lo cual 2-1, patronal y administración. Y bueno, el descuelgue es una de las cosas que sí, por supuesto que nos hemos encontrado siempre lo mismo, alegando pérdidas, alegando disminución de beneficios, alegando los grandes perjudicados. Mire, ha habido que, por cierto, no sé si han visto también, había un caso escandaloso salido en los medios de comunicación, en la televisión, en la Canaria, en la televisión española, en todos los medios, las cadenas de radio, una residencia en la zona norte de Tenerife. De momento no voy a decir el nombre, pero pueden averiguarlo perfectamente, porque donde se está procediendo a un descuelgue que yo llamo un descuelgue inconstitucional, un descuelgue franquista, un descuelgue de las cavernas, cavernícolas. Consiste en lo siguiente: las trabajadoras, pues se sigue practicando. Las trabajadoras cobran, son mujeres todas, una ciencia de cuidados de mayores. Cobran el salario, firman la nómina y después le entregan en un sobre parte de esa nómina al empresario. El empresario ha tenido la cara de salir en televisión diciendo que eso era un donativo que hacían ellas voluntariamente por solidaridad con los ancianos, cosa que no es así. O sea, la realidad es que están amenazadas, hasta el punto que yo me he reunido con ellas para interponer una demanda. La Inspección de Trabajo está al tanto de esto y ha comprobado esto, ha habido inspección y han demostrado, se ha constatado que esto es así. Eso está en manos de la Fiscalía por un presunto delito contra los trabajadores y además un delito de estafa también probablemente. Y este señor ha salido diciendo que no, que las trabajadoras voluntariamente entregaban 200, 300, 150, dependiendo de la cantidad que ellas pudieran, entregaban todos los meses para ayudar a los ancianos, cuando no es verdad. Los ancianos pagan allí con su pensión, su estancia, familiares, etcétera, ¿no? Y lo que está haciendo este señor es detrayendo una parte del salario, pero por eso yo lo he llamado un descuelgue cavernícola, un descuelgue franquista, y si no te conviene te pongo en la calle. Hasta el punto que, bueno, pues las trabajadoras están atemorizadas y han llegado a temer hasta por su seguridad. Digo porque es un tema que está ahora mismo en los medios de comunicación y se puede perfectamente comprobar. Y esto es lo que hay. O sea, esto porque se produce, esto es un ejemplo radical, un ejemplo que afortunadamente no prolifera, que sepamos al menos, pero sucede porque las condiciones laborales se han dañado tanto con esta reforma que la gente acepta lo que le pongan por delante. Y más si hablamos de colectivos sensibles, colectivos especialmente mujeres con cierta edad, con hijos a cargo, madres solteras, son los sectores más sensibles de esta agresiva reforma laboral. Y esto lo estamos viendo día a día. También parados de larga duración, personas mayores con 50 y tantos, 60 años, pues aceptan cualquier tipo de condición laboral. Incluso es muy típico que se vengan firmando contratos de 4 horas, 6 horas, sí, a tiempo parcial, y luego cuando llegan porque les han despedido, les han dicho que ya no cuentan con ellos, pues vienen a reclamar y se te cuentan toda la verdad y te dicen: mire, yo en realidad la jornada laboral mía no es como pone aquí de 8 a 1, sino que yo entraba a las 6 de la mañana y salía a las 6 de la tarde. Y yo cobraba a razón de 6 horas, o me pagaban 700 euros. Y vengo a ver si puedo reclamar la diferencia de lo que me cobraba con lo que está en el convenio. Y bueno, y a veces se consigue, eso se consigue, es un tema de prueba, como se pueden imaginar, de acreditarlo. Pero ese es el mercado laboral que hoy tenemos, que yo recuerdo, decía antes cuando éramos compañeros de la universidad, las clases decía, bueno, como se te va derecho al trabajo, ¿no? Y se decía que, bueno, pues sí, siempre ha sido el verdadero modelo, era la administración pública, ¿no? Y bueno, y se hablaba de era impensable en aquel momento, estamos hablando de hace más de 20 años, más de 20 años exactamente, estamos hablando de que era impensable que se produjera la situación que se está dando hoy. O sea, con estos tipos de contratos, con este tipo de retribuciones, donde presumimos de estar entre los 5 grandes de Europa, pero sin embargo el salario mínimo de España es la mitad, o menos de la mitad del de Francia,
también la mitad del que perciben en Italia, y tan solo estamos por encima de Portugal y Grecia, pero vamos, tampoco es para sentirnos orgullosos, ¿no? Y entonces, cuando la gente dice, bueno, es que salario mínimo prácticamente mira, hay muchísimos sectores donde no hay convenio colectivo, muchísimos sectores donde no hay convenio colectivo, y por tanto el salario que se aplica es ese, ¿no? Entonces, y después la realidad es que yo me encuentro en el día a día con salarios incluso por debajo del salario mínimo interprofesional, cuando la gente está en realidad trabajando. O sea, yo, ya que estamos, y con esto concluyo, también hago desde aquí un alegato a los sindicatos, los que soy un empleado, no soy dirigente sindical, soy un empleado del sindicato, y a las organizaciones políticas, Izquierda Unida, Podemos, y de izquierda me refiero, también a otras no de izquierda, como PSOE, PP o Coalición Canaria, para que pongan los medios adecuados para que la inspección de trabajo tenga más efectivos, más inspectores, más subinspectores, trabajen más, lleguen a más sitios, y que se trate de televisión pública con los mecanismos que tiene de evitar este tipo de atropellos en el mercado laboral. Nada, muchas gracias por todo. Bien, pues con esto terminamos, no sin antes agradecer en primer lugar la colaboración desinteresada tanto de Francisco como de Andrés, su presencia hoy aquí en la primera sesión de las jornadas del 1 de mayo. Recordar a todos que mañana, viernes, a las 7:30, en este mismo foro, habrá otra charla sobre el sindicalismo necesario a cargo de Manolo Marrero. No nos queda sino que despedirnos y recordar que estas jornadas del 1 de mayo se enmarcan dentro de la idea que ha impulsado concretamente en este caso Izquierda Unida, de que es necesario no resignarse, sino tratar de organizarse para cambiar el actual estado de cosas. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.